Vamos a leer el párrafo de Romanos 3, versículo 9 al 20. Dice así la Escritura: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Señor, queremos que tú nos ilumine con tu espíritu. El Señor, nos hables a través de tu preciosa palabra que permanece para siempre, que es viva, que es eficaz, que es precisa. Señor, que cumple tu propósito por el cual tú la diste. Pedimos, Señor, que una vez más podamos ser enseñados por ella, Señor. Gracias por tu nombre, gracias, Señor, porque, como dijimos al comienzo, Señor, tu nombre no cambia, tú permaneces inmutable, tú eres inmutable. Señor, gracias, Señor, por poder confiar, por haber tenido el privilegio y merecido, Señor, de haber conocido al único Dios verdadero, Señor, a Jesucristo, a quien enviaste. Y, Señor, como dicen los profetas, Señor, no hay semejanza alguna, Señor, a ti, Señor. No hay quien se pueda comparar a ti. Tú eres único. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, por ese privilegio tan grande, Señor, que tenemos nosotros, tus hijos. Señor, pero como dice tu palabra, no porque hayamos sido un poquito mejor que alguien, sino tan solamente por tu gracia, por tu perfecta voluntad, porque tú lo quisiste así. Señor, pedimos, Señor, que podamos entender lo que tu palabra nos enseña acerca de cuál es la real condición del ser humano. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Versículo 15 y 17 leímos que dice: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Titulé el mensaje de hoy: el hombre mata al hombre. Es impresionante ver, como estudiamos la semana pasada, lo depravado que somos, en esencia. El ser humano, el impío, el que no es nacido de nuevo, el que no conoce a Dios. Y que, como decíamos también el domingo, cuánto engaño hay en nuestro propio corazón, porque cuántas veces nosotros pensamos que éramos un poquito mejor que alguien, que teníamos algo de bueno, cuando en realidad la Escritura dice que es todo lo contrario. No tenemos nada bueno, nada, absolutamente nada. Todo lo que tenemos es malo. Como bien veíamos el versículo 10 hace unas semanas atrás, como está escrito, dice Pablo, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y también lo mismo, cuántas veces, quizás yo lo dije, lo dijiste vos, y cuántas veces escuchamos a muchas personas decir: si yo de alguna forma siempre busqué estar bien con Dios. Con el Dios verdadero seguramente que no, con un Dios hecho a mi medida, a mi conveniencia. Porque la realidad que dice Pablo acá, sus pies se apresuran para derramar sangre, tiene que ver justo con nuestra tendencia innata a ser homicida. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. El canibalismo que todavía existe en algunas tribus primitivas ha tenido lugar en muchos
también en muchos países desarrollados las ejecuciones masivas de civiles inocentes. Pero estos son apenas manifestaciones extremas de la disposición destructiva básica de la humanidad caída, de la raza caída, pecadora. El evangelista escocés del siglo XIX, Robert Haldane, escribió: los animales más salvajes no destruyen a tantos miembros de sus propias especies para aplacar su hambre, como el hombre destruye a sus semejantes para saciar su ambición, su venganza y su avaricia. Los animales más salvajes no destruyen a tantos miembros de sus especies como lo hacemos nosotros los seres humanos. La maldad con que nacemos. Dice David: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. No hay otra. No nacemos buenos y la sociedad nos hace malos. Nacemos malos. Veneno veíamos la semana pasada, veneno de áspides ahí debajo de nuestros labios. Con nuestra lengua engañamos, con nuestra lengua herimos, con nuestra lengua ofendemos, insultamos. Según un investigador, Arnold Barnett, él decía que un niño que nace en cualquiera de las 50 ciudades de Estados Unidos tiene un riesgo entre 50 de morir asesinado. Este hombre, este doctor, calculó que un niño nacido en la década de los 80 tenía mayor probabilidad de ser asesinado de la que un soldado norteamericano en la Segunda Guerra Mundial tenía de ser muerto en combate. ¿Cómo es nuestro corazón? Homicida. Tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, el hombre mata al hombre. La exterminación en masa perpetrada por los adeptos a la ideología nazi en nuestro propio siglo también han tenido sus equivalentes en la historia pasada. Obviamente que la mayoría de las personas expresan, dicen que están lejos de poseer una brutalidad tan extrema. Pero la realidad es que las Escrituras enseñan claramente que la semilla del homicidio es una entre una multitud de semillas de maldad que se encuentran universalmente en el corazón del ser humano. Y es inevitable que esa semilla germine y dé su fruto hasta cierto grado. No se puede evitar. Quizás no todos lo manifiestan de la misma forma, pero las Escrituras dicen que somos depravados 100%, totalmente. No tenemos nada bueno. Aún nuestras cosas buenas, como podemos pensar en nuestras propias justicias, dice Dios que son consideradas para Él como trapos de inmundicia. La conducta del ser humano sin Dios, el impío, el inconverso, el que no ha sido regenerado espiritualmente, tiene una tendencia destructiva, innata, desde su concepción, desde su nacimiento. Dice Pablo: quebranto y desventura hay en sus caminos. Esta palabra quebranto es una palabra compuesta que denota la ruptura de algo en pedazos, su destrucción completa y la devastación total que trae el pecado. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Algo hecho pedazos. Destrucción completa. Devastación total. ¿Quién lo produce eso? ¿Quién lo generó? Nuestro propio pecado. Las víctimas de ello resultan robadas, violadas
y después golpeadas, asesinadas, en muchos casos por ninguna razón, aplican brutalidad sin sentido, los niños son maltratados, las esposas maltratadas, y esto se ha vuelto común en nuestros días. Hay divisiones especiales en muchos departamentos de policías y agencias de servicio social dedicados exclusivamente a tratar con este tipo de delitos relacionados con el abuso. Y todo proviene de la misma causa, el pecado en la raza humana. Se trata de una miseria que siempre se manifiesta tras los actos destructivos del ser humano, en contra de sus semejantes. Como leíamos la nota de este autor, las especies más salvajes de animales no matan tanto su propia especie como lo hace el ser humano, por la maldad que tenemos dentro. Los quebrantos y la miseria ocasionadas por el mismo ser humano siempre dejan tras sí una huella de dolor, angustia, tristeza. Pablo muestra al hombre inspirado por el Espíritu Santo de Dios, muestra al hombre tal cual es. Está condenado, está muerto espiritualmente. No tiene paz, no conoce la paz. Por eso dice, y no conocieron camino de paz. Versículo 17. Y el apóstol no está hablando de su paz interior, si bien es real, no tiene un ser humano sin Cristo, no puede conseguir nunca una paz interior genuina, auténtica, la que proviene de Dios, la que es de Dios. Pero tampoco a nivel social nunca van a tener paz. Por más que proclamen y digan paz y paz. Y dice Jeremías 6:14, cuando en realidad no hay paz. No hay paz. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras ofrece abundantes consejos e instrucciones sobre lo que se requiere para tener paz. Y tanto de forma individual como las sociedades han tomado la decisión de seguir su propio camino, experimentando ciertos tiempos de paz, que en realidad no es paz, no es la paz verdadera. Pero las Escrituras aclaran que la paz nunca será predominante en la sociedad humana, en el individuo, hasta que, sobre todo en la sociedad, hasta que el príncipe de paz regrese y establezca su reino en esta tierra. Alguien escribió acerca de lo que es el pecado. Sabemos, y lo que predomina y lo que es autoritativo es lo que encontramos obviamente en la Biblia. Pero a modo de pregunta para que pensemos lo que produce nuestro propio pecado, simplemente no es para decir algo nuevo, sino es para meditar en lo que la Escritura dice y poder entender qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra. El pecado es una deuda, una carga, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente, una ponzoña. Todo lo que el hombre aborrece, eso es un bulto de maldiciones y calamidades bajo cuya presión aplastante e intolerante gime la creación entera. ¿Quién es la hechicera? Primero que engaña y luego condena su alma. ¿Quién es quién con aliento gélido arruina el florecimiento de la juventud? ¿Quién rompe el corazón de los padres? ¿Quién arrastra a los ancianos con tristeza de sus cabellos grises a la tumba? ¿Quién ¿quién lanza la manzana de discordia en los corazones de un mismo hogar? ¿Quién enciende la antorcha de la guerra y la blande sobre la tierra temblorosa? ¿Quién rasga la túnica sin costura de Cristo, creando divisiones en la iglesia? ¿Quién? Es la Dalila que le canta al nazareo.
para dormirlo y abandona al fuerte de Dios en sus manos de los incircuncisos. ¿Quién por sonrisas salameras y mieles de adulación en su lengua se para en la puerta para ofrecer los ritos sagrados de hospitalidad y cuando la sospecha se duerme, atraviesa traidoramente nuestros templos con una estaca? ¿Cuál es la bella sirena que se sienta sobre una roca al lado del estanque letal para engañar, cantando para embelezar, besando para traicionar y deseando y rodeando con sus brazos para hacernos saltar con ella a la perdición? ¿Quién convierte en piedra el corazón más suave y amoroso? ¿Quién saca a la razón su trono encumbrado? ¿Quién hace que pecadores caigan por el precipicio como cerdos nazarenos, directo en el lago de fuego? ¿Quién? El pecado. El pecado con que nacimos. El pecado que fueron entretejidos en nuestras entrañas. En maldad he sido formado, en pecado me concebió mi madre. No hay nada bueno, como bien hemos leído en la Escritura. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nosotros nos desviamos, todos fuimos por el lugar equivocado, por el camino incorrecto, todos les dimos la espalda a Dios, como leíamos en Salmo 14 y 53. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay nadie. Todos aborrecemos a Dios, todos deseamos hacer nuestra propia voluntad, deseamos hacer las cosas a nuestra manera. Cuando hablamos, evidenciamos la pudredumbre que tenemos dentro. Nuestro pecado, no otra cosa. Y ahora continúa diciendo el apóstol, también somos homicidas desde nacimiento. Quizás no, por la gracia de Dios no hemos manifestado eso, pero eso es lo que somos en esencia. Hay una semilla de ser homicida en nuestro interior y que germina hasta cierto punto. Y no buscamos a Dios por nuestra propia iniciativa, no buscamos a Dios. No queremos relacionarnos con Dios, no queremos abandonar nuestro pecado, abandonar las tinieblas, porque amamos las obras malas. Continúa diciendo Pablo en versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No nos importa Dios, por naturaleza no nos importa, si bien decimos y hablamos y utilizamos el término Dios, pero no es el Dios con mayúscula, al cual decimos que nos importa. Es un Dios con minúscula que nosotros hemos edificado, creado, imaginado para nuestra propia conveniencia, para aplacar en cierta forma nuestra conciencia. Pero temor referente a Dios no existe, no hay. El motivo de la pecaminosidad del hombre es su impiedad inherente, dice Pablo. La condición básica de pecado propia de los hombres y de su muerte espiritual se hace evidente en el hecho para aquellos que no son salvos. No hay temor, dice Pablo, no hay temor delante de sus ojos. Fíjense que dice el Salmo 36, 1, al cual está haciendo referencia el apóstol. La iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Amamos la maldad. Meditamos en maldad sobre nuestra cama. Pensamos cómo hacer mal. Usamos nuestra lengua, como leíamos la semana pasada en la Escritura, usamos nuestra lengua para maldecir,
a las personas. Y con la misma lengua nosotros alabamos a Dios, dice Santiago. Y tenemos la exhortación de Dios a través de Santiago, esto no puede ser así. Pero decimos mal, hablamos mal, lastimamos, ofendemos, como dice Santiago, ofendemos muchas veces. Debido a que los oídos de los hombres están aguzados para atender a las mentiras de nuestro propio pecado y no a la verdad de la justicia, los hombres, tantos hombres como mujeres, no tenemos temor de Dios. Y nuestra propia ignorancia nos lleva a tener un concepto errado de lo que realmente significa temer a Dios. Todo creyente verdadero tiene temor reverente de Dios. Conoce a Dios. Nuevamente, no porque haya sido mejor que alguien, no. Porque Dios quiso que le conociera, porque Dios se le reveló, porque Dios obró milagrosamente en el corazón, en el alma de ese ser humano. Y Él es el que conoce el temor reverente de Dios. Y ese temor reverente parte de una conciencia absoluta de quién es Dios, de su poder absoluto, de su santidad infinita, de su gloria, de su majestad. La adoración verdadera siempre incluye esta clase de temor al Señor. Siempre. Dice Proverbios 9:10 que el temor reverente de Dios es el principio de la sabiduría. Una persona sabia es aquella que teme a Dios. Un hombre, una mujer sabia se diferencia del resto porque son personas que temen a Dios. Y esa clase de temor es un elemento necesario para conducir a una persona a la salvación, pero no la podemos generar nosotros. Es Dios el que hace esa obra milagrosa de nuevo nacimiento. Es lo que sucedió en el caso de Cornelio, según Hechos 10:2. Y también para motivarnos a nosotros los creyentes en nuestro crecimiento, en nuestra maduración espiritual. Debemos temer a Dios. Si verdaderamente le conocemos, debemos temer a Dios. El escritor de Proverbios observó que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, según Proverbios 16:6. Por la misma razón de ser hijos de Dios, los creyentes estamos sujetos a su disciplina, según Hebreos 12, del 5 al 11. Algunas veces su trato con creyentes desobedientes puede ser severo y terminante, como sucedió, según Hechos 5, 1 al 11, con Ananías y Zafira, que perdieron sus vidas drásticamente, repentinamente, por mentir al Espíritu Santo de Dios. Y Dios usó ese tipo de castigo para inculcar temor, piadoso y obediencia en el interior de la iglesia primitiva. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Si muchas veces no ha pasado con nosotros es por su gracia, por su misericordia. Si no pasa con alguien es porque Dios no quiere, pero no es porque Dios no pueda. Pero el ser humano por nacimiento no es temeroso de Dios. No era temeroso de Dios cuando yo nací y todos mis primeros años de vida. No había, como dice la Escritura, no había temor de Dios delante de mis ojos. Y no solamente en mí, en todo ser humano en ese Pablo. Aún aquellos que se creían justos. Por eso toda su argumentación para derribar ese concepto errado, equivocado que tenían de que porque eran la nación, el pueblo escogido de Dios, porque guardaban la ley, porque más que todo los mandamientos de que ellos mismos habían impuesto, se creían superiores a los gentiles, que ellos sí tenían sus cuentas arregladas con Dios, que no eran tan pecadores como el resto. Pero Dios dice claramente a través de su palabra, su escritura, que todos estamos en la misma condición. Todos estamos en el mismo nivel. No hay uno mejor que otro. Por eso comienza diciendo, como está escrito, no hay justo ni aún uno.
lo hemos leído muchas veces antes de participar de la Cena del Señor en 1 Corintios 11:30, que muchos han enfermado y muchos han muerto por participar la Cena del Señor indignamente. Y eso es también castigo de parte de Dios. Lo ideal es que nosotros, los creyentes, vivamos vidas santas motivadas por su amor, por lo que quién es Dios, por lo que en gratitud por lo que Él hizo, en su gracia y misericordia que hallamos ante sus ojos. Pero también es cierto que, según en algunas oportunidades, necesitamos la disciplina de parte de Dios. Y Dios usa ese rigor divino, esa causa de dolor en cada uno de nosotros por nuestro propio pecado, no por otra cosa, en la cual hemos caído, o en el pecado que hemos caído. Y Dios así de esa forma usa la disciplina para alejarnos de este hábito que deshonra su nombre. Y así nos hace mantenernos lejos de nuevamente de caer en este pecado. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los incrédulos. Ellos no conocen el temor de Dios. Pero el Antiguo Testamento también está repleto, podemos decir, de historias en las que el Señor acarreó destrucción y muerte como castigo por los pecados de toda clase. Él destruyó a Sodoma y a Gomorra a causa de su indescriptible inmoralidad y convirtió a la esposa de Lot en un pilar de sal por la sencilla razón de voltearse a mirar la horrenda escena en un acto de desobediencia. Dios destruyó a la raza humana entera por medio del diluvio, salvando solo a 8 personas. Hizo ahogar a todo el ejército egipcio cuando trató de capturar a los hijos de Israel. El Señor ordenó a Moisés que se encargara de hacer que los levitas pasaran a filo de espada a unos 3.000 hombres israelitas que habían levantado y adorado un becerro de oro mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo las tablas de Dios. Dios ordenó, Dios actuó, Dios castigó. Nos cuenta el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 5, que en cierta ocasión un grupo de judíos preguntó a Jesús por qué había permitido que Pilato matara a algunos galileos y mezclara su sangre con los sacrificios. ¿Y por qué murieron 18 personas cuando una torre de Siloé se derrumbó sobre ellas? A lo que Jesús contestó, que esas personas no habían muerto debido a que fueran peores que otras. Ese es el concepto que tenemos por naturaleza todos nosotros. Que hay diferencias, que no todos somos iguales, que hay personas que son peores, que hay personas que merecen el castigo de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esos comentarios? Y Jesús dice que estas personas no murieron porque fueron peores que otras. A lo que sí advirtió y dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, todos. Lo que cambia es que te arrepientas, que se arrepientan. Y si bien nosotros tenemos la orden de que debemos arrepentirnos, sabemos por la Escritura que es un obrar divino. Que es el nuevo nacimiento que nos da Dios, nos concede Dios. Este es el llamado eficaz de Dios. Pero por naturaleza todos somos iguales y todos estamos muertos en delitos y pecados y nadie es mejor que nadie. Resulta increíble que los hombres, al tiempo que reconocen la existencia de Dios, actúen sin temor alguno por desagradarle. Porque hemos visto, según Romanos 1, que todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, sabemos que existe Dios.
saben que existe Dios, pero aún actúan sin temor alguno en desagradarle o por desagradarle. Sin embargo, este es el carácter de cada uno de ellos, de cada uno de los impíos, de cada uno de los inconversos, de cada uno de los que no son salvos. Tienen temor de un gusano de la tierra que es lo que son ellos mismos, pero no tienen temor de Dios, pero no consideran el poder, al Todopoderoso, al Altísimo. Tienen más temor del hombre, de su rabia, de su desprecio, de su ridiculización, antes que la ira del Dios Todopoderoso. Tienen más temor de eso. Les produce más temor de eso. Y no la ira de Dios, la justa ira de Dios. El temor del hombre previene a los hombres de hacer muchas cosas que no dejan de hacer por el temor de Dios. Los hombres no aman el carácter de Dios porque no le rinden la veneración que les es debida. No respetan su autoridad, no le reconocen como Dios. Esa es la condición de nuestra naturaleza humana. Hasta tanto el corazón no sea regenerado, no sea cambiado. Así somos por nacimiento. Nada bueno hay en nosotros. No conocemos el camino de paz. Quebranto y desventura hay en nuestros caminos. Tus pies, si aún no sos un hijo, una hija de Dios, dice que se apresuran para derramar sangre. Quizás no vas con un arma de fuego, quizás no vas con un arma blanca, pero que sí, quizás vas con tu lengua. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de tus ojos. Dios dice que no solamente es homicida aquel que ejecuta físicamente y le quita la vida física a sus semejantes, sino aquel que pronunció palabras de desprecio en su corazón y esa persona dejó de, como en un sentido de existir, ya lo mató en su corazón. Y para Dios es lo mismo. Entonces no necesariamente tenés que ir y quitarle la vida física. Aunque lo hagas en tu corazón, aunque lo expreses con tus palabras, para Dios es lo mismo. Sos un homicida, soy un homicida hacia vos. Tristemente también he escuchado muchas veces, pero no me asombro, porque es nuestra naturaleza, como dice la Escritura, Dios. Esa persona para mí dejó de existir, para mí esa persona murió. ¿Qué está declarando esa persona? Que es homicida, que lo mató, no existió, no existe más. No murió, no habrá muerto físicamente, pero para esta persona hazte de cuenta que murió físicamente. No le va a dirigir más la palabra, no lo va a saludar, no va a hacer ningún tipo de bien hacia esta persona, no existe. Esa es la maldad que tenemos en esencia, en nuestro corazón. Y continúa Pablo, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No lo aceptamos, pero es lo que Dios dice, que nosotros matamos a nuestros semejantes. Por eso titulé el mensaje de El hombre mata al hombre. Sabemos, se refiere a un conocimiento que es cierto y completo. Sabemos con certeza absoluta, está diciendo Pablo, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lo que quiere dejar bien en claro el apóstol Pablo, usando esta declaración, es que no permitir excepción alguna. Sabemos con certeza absoluta
que todo lo que la ley dice, todo lo que están bajo la ley, dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio, ya sea judío como gentil. Está bajo la ley de Dios y se encuentra bajo el juicio de Dios. Como Pablo ya había declarado, el judío está bajo la ley escrita de Dios, entregada por mano de Moisés, y el gentil está bajo la ley también dada por Dios, pero está escrita en su corazón, como bien leíamos y estudiamos en Romanos 2, 11 al 15. Dios es el creador, sustentador y señor del universo entero. Por lo tanto, es imposible que cualquier persona o cualquier cosa quede fuera de su control y autoridad. Todo está bajo su control, todo está bajo su autoridad. Y eso nos da paz a nuestro corazón, nos da confianza, porque sabemos que nuestro Dios, aquel que, como dice Pablo más adelante, en capítulo 8, no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros. Como también Él no va a hacer que podamos estar seguros y tranquilos y que Él nos va a dar todo lo que necesitamos verdaderamente. Porque está todo bajo su control, todo bajo su autoridad. No hay nada que quede fuera. El veredicto final lo dará Él. Ese es el Dios. Por eso es importante qué es lo que Él ha dejado escrito, qué es lo que Él ha determinado para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que dice la Escritura de cómo es nuestro corazón? Eso es lo que verdaderamente importa. No lo que yo creo, no lo que te hicieron creer, no es lo que te digan los demás, sino es lo que Dios dice, cómo es tu corazón, cómo es tu naturaleza. Y qué debes hacer al respecto, obviamente. Como dijo Jesús, si no os arrepentís, vas a morir igual que los demás. La única respuesta posible es a nuestro Señor Jesucristo, tan solamente por gracia, por amor infinito, cuando Dios obra a través de su Espíritu, a través de su palabra, como dice la Escritura, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio, y nos damos cuenta realmente de lo depravado que somos, de lo mal que realmente estamos frente a Dios. Y Él obra de tal forma en nuestro corazón que sentimos verdadero arrepentimiento y de hecho nos arrepentimos. No es que causa en nosotros un remordimiento, un verdadero arrepentimiento, un cambio de actitud, un giro de 180 grados. Esa es la respuesta posible, la única respuesta a nuestra condición depravada, para no merecer nuestro justo castigo en el lago eterno del infierno. Eso es lo que merecemos, eso es lo que merecen todas las personas y por nuestra naturaleza no entendemos muchas veces eso porque miramos, analizamos todo por nuestra óptica humana. Y comenzamos con los mismos argumentos. No, quizás yo sí me merecía el castigo eterno del infierno, pero mi hijo no, mi hija tampoco, mi madre tampoco, mi hermana, etc. No, si no hizo tal cosa, no, si no hizo, no, lo que tiene que ir al infierno es esta persona, esta. Y comenzamos la lista. Pero nos olvidamos que dice la Escritura, que todos somos iguales, que no hay justo ni aún uno, que todos somos aborrecedores de Dios, que todos estamos depravados, que todos merecemos el justo castigo de Dios, la ira de Dios. No hay salvación, dice Pablo, no hay salvación por medio de guardar la ley de Dios. Ya que el hombre por naturaleza es pecador, es depravado, es incapaz de poderlo llevar a cabo. No podemos obedecer 100% la ley de Dios, no podemos, somos incapaces.
Nosotros por naturaleza no tenemos la capacidad, ni siquiera la inclinación para obedecer perfectamente a Dios. Todo lo contrario, tenemos toda la inclinación para desobedecer a Dios, para hacer lo malo, para meditar en nuestra cama maldad hacia otras personas. Eso es lo que genera nuestro corazón, eso es lo que hay, eso es lo que abunda. Pero no todo lo contrario para obedecer a Dios, para obedecer la ley de Dios. Y por ende nadie, absolutamente nadie, puede guardar la ley, solamente Jesús lo pudo hacer. Por lo tanto, que la salvación no es por guardar la ley, pero sí nos da el conocimiento del pecado, dice Pablo. Aparte de la ley, por medio de la gracia de Dios que actúa a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, la salvación y la vida eterna se hacen posibles, como vamos a ver Dios mediante el domingo que viene. Mientras que bajo la ley no puede haber otra sentencia que no sea de muerte. Por eso fíjense ahí en versículo 21, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y el versículo que, porque dice no hay diferencia. Y el versículo 23, que bien conocemos todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuevamente, es como que un énfasis del apóstol. Todos, judíos, no judíos, todos estamos en la misma condición. Todos somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. De hecho, no queremos. Decimos, pero decimos mentiras. Decimos que queremos estar bien con Dios, que amamos a Dios, que tememos a Dios, pero no según Dios. Es según nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón depravado. Todo lo que describió el apóstol en los versículos del 10 al 18. Todos nos desviamos, nos hicimos inútiles, porque la realidad es que fuimos creados para glorificar a Dios. Y cuando el ser humano, por más que obtenga muchos logros en esta tierra, en esta vida, si no arregló sus cuentas con Dios, es un ser humano inútil. No sirve para lo que fue creado, no sirvió para glorificar a Dios, para honrar a Dios, para obedecer a Dios. Y toda la descripción de lo que somos por naturaleza. Si creías que tenías algo de bueno sin Dios, confrontate con la misma escritura. Date cuenta de que no tenías nada, absolutamente nada bueno, nada bueno. Ni vos ni nadie que no conozca a Dios, que no haya sido regenerado por Dios, que no tenga nuevo nacimiento, que todavía está bajo el yugo de esclavitud del pecado, no tiene nada bueno, nada bueno. Y no puede hacer nada tampoco para salvarse a sí mismo, no puede. Es incapaz. No tiene los recursos necesarios para poder salvarse de su merecido castigo de Dios, de la ira de Dios, como hemos estudiado en Romanos, capítulos anteriores. El hombre mata al hombre. Somos homicidas de concepción, de nacimiento, producto de nuestra maldad. Y no necesariamente, como dije hace un momento, tenés que ejecutarlo con un arma de fuego, o arma blanca, o lo que sea, quitándole la vida física. Si lo haces en tu corazón es lo mismo, Padre. Y lo que cuenta es lo que Dios haya determinado. Lo que para Dios importe, eso es lo que realmente tiene valor. O la redundancia tiene importancia. Eso es lo que cuenta. Porque Dios al final dará el veredicto a Él. No lo voy a dar yo, no lo vas a dar vos, no lo va a dar nadie, solo Dios. Y es muy triste y muy lamentable, pero es lo que va a ocurrir, es que Dios, cuando esté enfrente a Dios y Él dé su veredicto, nosotros obviamente, porque amamos a nuestros seres amados, amamos a nuestros
compañeros de trabajo, vecinos, conocidos. No queremos que reciba el veredicto de que estuvieron engañados por muchos años. Y Él les diga, yo nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca los salvé, nunca fueron mis hijos. Pero hicimos esto, pero íbamos a la iglesia, pero leíamos la Biblia, pero trataba de vivir bien. Nunca te conocí. Nunca escuchaste mi voz. Nunca me obedeciste. No tenés entrada. ¿Qué querés si me aborreciste? Por años tuviste una religión. No fuiste, nunca te convertiste en mi hijo. Dice la Escritura que los que conocemos a Dios, escuchamos su voz y le seguimos y le obedecemos. Dice el escritor de Eclesiastés que el temor de Dios es obedecerle, es guardar su palabra. Y no como una imposición, sino por amor, en gratitud, porque realmente me importa glorificar a Dios. Porque realmente me importa que Dios es la prioridad número uno en mi vida. Por eso hago lo que hago, por eso le obedezco, por eso me humillo delante de Él, por eso trato de tener esa actitud que tuvo Jesús, de humildad extrema, y obedecerle hasta el último instante de mi vida física. Por amor, no por imposición, no porque deba de hacer esto o lo otro. Jesús dijo también en el Evangelio de Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si verdaderamente amo a Dios, le obedezco. Si verdaderamente soy un hijo de Dios, sos una hija de Dios, vas a temer a Dios, vas a obedecer a Dios. Te va a importar Dios más que otras cosas, como decíamos la semana pasada. Muchas veces lo que creemos que es nuestra prioridad, o decimos que es nuestra prioridad, pero muy lejos está de lo que hacemos en realidad, de los tiempos que invertimos o del lugar que le damos en nuestras vidas. Jesús dijo, una vez más lo digo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que pudimos exponer tu palabra, meditar en ella. Señor, pedimos una vez más que tú nos hables, que tú nos enseñes, Señor, lo que tus sagradas escrituras declaran aquí, en estos versículos de Romanos 3. Gracias, Señor, por habernos dejado al alcance nuestro, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por mostrar, Señor, que tan depravados somos. Totalmente no hay nada bueno, Señor, como dice tu palabra. Nada bueno en nosotros, Señor, y pedimos perdón, porque aún nosotros los que te hemos conocido por tu gracia y misericordia, Señor, no siempre con nuestra misma lengua, Señor, te alabamos solamente a ti, sino que también la usamos para maldecir o para decir mal, hablar mal de nuestro prójimo o de nuestros hermanos. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a no cometer ese error, como vemos la exhortación de Santiago. Esto, hermanos míos, esto no puede ser así. Señor, que pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Necesitamos de tus recursos, necesitamos principalmente de tu sabiduría. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a ti. Pedimos, Señor, que ante la realidad de lo que hemos visto, Señor, considerado esta mañana en tu palabra, Señor, no confiemos en nuestro propio corazón, sino que confiemos plena, absolutamente en tu palabra, en quién eres tú y lo que tú nos dices, Señor, que debemos hacer, y cómo sondear, Señor, y cómo examinar nuestros corazones frente a la luz de tu palabra, para no engañarnos, para no vivir engañados. Pedimos, Señor, para que tú obres en los corazones que aún no te conocen. Sabemos que son incapaces, Señor, de arrepentirse por sus propios medios. Señor, pero es tu ordenanza, que es lo que debemos hacer, es compartir tu palabra, es animarlo, decirle, Señor, que se deben arrepentir, pero sabemos, Señor, que es el obrar tuyo y queremos, Señor, que tú obres con salvación,
en cada uno de ellos, porque les amamos, porque queremos, Señor, pasar disfrutando de tu gloria y tu majestad en el cielo para siempre. Señor, ya no en relación con nuestra vieja naturaleza, Señor. Pedimos, Señor, que bendiga a los hermanos presentes, como también, Señor, que bendiga a los que no pudieron venir, que ores en sus corazones, y también, Señor, que se puedan nutrir de tu palabra. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien.